Hoy estamos hablando de la adaptación de la sociedad colombiana a un mundo en crisis. Contamos con dos expertos destacados. Bienvenidos, Andrés Mejía Viernau, panelista en el Blue Radio y autor del blog Descartes en Bata, y Carlos Augusto Chacón, director académico del Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echevarría Olosgaga. Pues bienvenidos, muchísimas gracias. También contamos con la moderación de nuestra colega María Francisca, coordinadora de proyectos en la Fundación Konrad Adenauer aquí en Colombia. Pues nos deseo a nosotros todos una discusión, un debate interesante y unos resultados fructíferos. Y no me quiero extender más y paso la palabra a María Francisca. Adelante. Bueno, Estefan, muchas gracias y nuevamente bienvenidos a todos y también a nuestros expertos. El título de esta charla, como ustedes ya bien lo saben, es la adaptación de la sociedad colombiana ante la crisis que nos ha generado la pandemia del COVID-19. Es mucho lo que se ha hablado durante estos ya casi 2 meses de cuarentena. Se ha hablado también del impacto que ha tenido esta crisis, no solamente en la salud, sino también en el ámbito económico, político, tecnológico, incluso social. Nosotros desde la CAS queremos con esta charla fomentar un espacio de reflexión y quizás de algunas recomendaciones que puedan salir de la conversación con nuestros expertos para empezar a idearnos y también a visualizar cómo el país va a hacer frente, cómo se va a adaptar desde 3 bloques temáticos que hemos considerado para esta charla. El primero, el bloque político-institucional, cómo va a ser la adaptación en este frente. El segundo, el bloque de adaptación económica, y el tercero, el bloque de adaptación tecnológica. Para contarles un poco cómo va a ser la dinámica de esta sesión, nosotros pues vamos a abordar estos 3 bloques. Cada uno de los expertos tendrá 10 minutos para conversar sobre sus impresiones al respecto en cada uno de los bloques, y posteriormente vamos a abrir las preguntas para que ustedes en el público y en la audiencia puedan formular inquietudes, comentarios o preguntas al respecto, o lo pueden hacer a través del chat de Zoom y me las van a transmitir para que yo se las pueda leer en voz alta a los expertos. Posteriormente terminaremos con unas conclusiones y siendo esta, digamos, las reglas del juego, quiero comenzar con el primer bloque, que básicamente como base de lo que representan los otros bloques sería el político e institucional. Nosotros a comienzos de este año, en enero justamente, con otro de nuestros aliados que es La Silla Vacía, auspiciamos una de las charlas en La Silla que se llamaba ¿Quién tendrá el poder en el 2020? Andrés Mejía fue uno de los invitados a conversar y a charlar sobre justamente esta pregunta tan difícil de quién tiene el poder en este año. Y Andrés, tú mencionabas que probablemente el presidente tendría que desconcentrar un poco ese poder que tendría y que tiene por lo tradicional el Ejecutivo y pues la figura del presidente en Colombia, y que probablemente tendría mucho menos poder de lo que tuvo en el 2019. El COVID-19 llega un poco a replantear no solamente la situación que vivimos ahora, sino también muchas de las cosas que se han dicho. ¿Cómo ves tú que esta adaptación política institucional se puede hacer desde un ejecutivo aún más concentrado, digamos que el poder se concentra aún más en este ejecutivo? ¿Y cómo verías esas afirmaciones que hiciste en enero sin aún saber lo que iba a pasar? ¿Lo mantienes? ¿Crees que se debe adaptar de manera diferente? Gracias, María Francisca. Muchos saludos a todos. Muchas gracias por esta invitación. Tú eres muy generosa, María Francisca, cuando dices que mis comentarios de enero temprano de este año habría que replantearlos o algo así. La verdad, esos comentarios sobre quién va a tener el poder en Colombia han quedado completamente desbaratados y completamente desvirtuados con esta crisis. Esta crisis ha tenido una característica que es un hecho que ninguno de nosotros había vivido jamás en su vida, y es la aparición súbita y por lo menos muy altamente imprevista de un evento que iba a cambiar la naturaleza de nuestras relaciones y de nuestras jerarquías y de nuestras estructuras en prácticamente todos los aspectos de la vida.
Cuando hicimos esa conversación en la silla vacía, no recuerdo exactamente la fecha, pero estábamos empezando en enero, si acaso se había oído algo de alguna enfermedad extraña que estaba afectando una cierta región de China. Yo recuerdo haber pensado en ese entonces que eso probablemente iba a ser un problema local que iba a lograr ser contenido y manejado a nivel local, como por ejemplo fue la crisis del SARS en el año 2003. Hoy tenemos un problema global y es un problema que cambia esa pregunta o que cambia la respuesta a la pregunta que dimos estos días, ¿por qué? Porque nadie contaba con nada semejante, entonces estábamos pensando en el acontecer normal del país. Pero cuando una emergencia, una de las características que tiene una emergencia, sea una guerra, sea un desastre natural, sea una epidemia, es que obliga a que de manera inmediata aquellas personas en la estructura del Estado que tengan más capacidad y que tengan más posibilidad de acción, de nuevo, inmediata, desplieguen rápidamente toda esa capacidad de acción sin necesariamente importar las estructuras o límites constitucionales que hay para eso. Entonces, nadie se imaginó en ese entonces, en enero de este año, que íbamos a tener en mayo, en abril, probablemente en junio, y no quisiera yo, julio, agosto, septiembre, octubre, un poder ejecutivo en Colombia que ejerce facultades y poderes y que tiene poderes muchísimo más extensos de los que a uno le habrían cabido en la imaginación, no solamente en enero, sino en ninguna época. Nosotros tenemos hoy por hoy una situación en la que el poder ejecutivo y el presidente en particular, y en menor medida los ejecutivos locales, es decir, alcaldes y gobernadores, por la urgencia de reaccionar ante algo que parece más una avalancha, algo que se nos viene encima de manera imprevista, han terminado ejerciendo poderes completamente inusitados. En esa medida, las relaciones de poder, volviendo a la pregunta inicial, o los balances de poder están hoy completamente desequilibrados en Colombia. El Congreso prácticamente no funciona. Las cortes, el Poder Judicial, nadie sabe dónde están. Los jueces prácticamente no pueden realizar su trabajo, no pueden hacer audiencias. Y la figura protagónica es la del Poder Ejecutivo, principalmente el presidente y en menor medida los ejecutivos locales. Insisto, ejerciendo unas facultades que probablemente son inconstitucionales, muy probablemente exceden los límites de la Constitución, pero que en buena medida o en buena gracia las aceptamos porque consideramos que eran necesarias por la urgencia, pero han cambiado todos esos cálculos iniciales. Hay algunas preguntas también, digamos, que nos surgen en torno a la adaptación. Hay un libro que a mí me gusta mucho, confieso que no lo he terminado de leer, pero es ¿Por qué fracasan las naciones? Justamente retomando la lectura de este, pues, y también un poco también porque comenzamos con el bloque político institucional, es básicamente porque las instituciones políticas son las que generan y dan paso a las instituciones económicas. Antes de abordar el bloque económico, es importante también considerar si es necesario adaptarnos desde el punto de vista de nuestras instituciones existentes al nivel político e institución, pues al nivel político, básicamente. ¿Hay que hacer algún cambio radical? Me preguntas Sí. nuevamente, mira, ya que tú nos muestras ese libro, que es uno de los clásicos de la literatura política contemporánea, yo tengo, admirando mucho la obra, yo tengo una pequeña divergencia con ese libro. Y es que el libro pone el tema institucional o el factor institucional en el centro causal, por así decirlo, de toda de la generación o la producción de las demás estructuras y de las demás formas de vida sociales. Lo que tú decías, la economía, la vida cotidiana, etcétera. Yo creo que hay una capa que está por debajo de lo institucional y que en países como Colombia se nota más y en países como Perú, América Latina se nota más incluso que en otros, pero en todos hay algo que está por debajo de lo institucional, que son las relaciones, por así decirlo, espontáneas humanas y las conductas humanas espontáneas que de alguna manera terminan determinando a las instituciones porque esas conductas son, por así decirlo, el límite de posibilidad de las instituciones. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Hay probablemente existan ciertas estructuras institucionales o ciertas formas de respuesta institucional a esta crisis que sean posibles en algunas partes y no sean posibles en otras partes. La cuarentena que ha sido el protagonista de nuestra vida en los últimos
en los últimos 2 meses, como tú decías en la introducción, siento yo que se agota y muy rápidamente se agotará, básicamente porque esa actividad social que está por debajo del nivel institucional la está haciendo ya, está ejerciendo una presión, es como un gas que ejerce una presión sobre un recipiente y finalmente termina por estallar. De modo que yo me preguntaría, cuando analizamos el tema de las instituciones, ¿qué viabilidad tienen esas instituciones teniendo en cuenta nuestras realidades sociales? Pongo un ejemplo, y para ponerlo de manera un poco exagerada, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es uno de los ejemplos, de los paradigmas de una buena respuesta ante la crisis del COVID-19. Muy rápidamente logró, mediante una medida de cuarentena muy estricta, probablemente la más estricta del mundo, logró frenar la expansión de la enfermedad. Nueva Zelanda, sin embargo, es un país conformado por más o menos 2 islas, con una gran superficie, más o menos 5 millones de habitantes, una densidad poblacional muy pequeña, aislada geográficamente de otras partes del mundo. Lo que funciona en Nueva Zelanda no necesariamente podría funcionar en un país de 50 millones de habitantes, con grandes ciudades de altísima densidad poblacional, con muchísima población en la economía informal, es decir, con unas realidades sociales que por más que les intentemos poner encima un molde que ha funcionado bien en otras partes, probablemente aquí las condiciones no estén dadas. Y eso nos obliga, discúlpame, eso pone más énfasis sobre la adaptación, porque en la medida en que menos podamos manejar esto mediante medidas coercitivas, más tenemos que girar hacia la adaptación. Quiero hacerte una pregunta antes de pasar también a Carlos, y porque me gustaría que los dos pudieran responderla, y es, hablamos justamente de esta concentración de poder en los ejecutivos, tanto a nivel nacional como las autoridades locales. ¿Qué riesgos consideran ustedes que existen para la democracia pluralista y el Estado de Derecho con estas concentraciones de poder? Carlos, ¿quisieras? Si quieres tú para cerrar los 10 minutos mira, de tu bloque y luego yo creo que el riesgo es muy sencillo, y permítanme ponerlo de manera muy coloquial. El riesgo es que las cosas se queden así. Ese es el riesgo. Permítanme ser un poco dramático. La Constitución colombiana está de alguna manera suspendida o está de vacaciones desde la segunda semana de marzo de este año. El funcionamiento normal de la Constitución está completamente suspendido. Vuelvo a lo mismo, los poderes públicos no están pudiendo funcionar de manera normal, el Congreso pues ha tenido toda esa discusión que ustedes han visto sobre si sesionan virtualmente o presencialmente o sí o no, etcétera. Los jueces prácticamente no pueden trabajar, etcétera, y el Ejecutivo está tomando decisiones en este momento. Todos estamos encerrados en nuestra casa por orden del presidente de la República, por un decreto de carácter ordinario, ni siquiera de un estado de emergencia. Y el presidente de la República decide cuáles son las actividades económicas que se pueden ejecutar y cuáles no. Y en esa medida, de alguna manera, condena a ciertas actividades y a ciertos empresarios, ya sea a la quiebra o a la muerte o al menos a la inactividad, cosa que es completamente impensable dentro del marco de nuestra Constitución democrática y liberal. ¿Cuál es el riesgo? Uno pensaría, ok, eso que estás diciendo es cierto, pero es por la emergencia y no puede ser de otra manera. Tal vez lo entiendo y de buena gana lo aceptamos al principio. El riesgo es que las cosas se queden así. ¿Y por qué me parece tan importante ese riesgo? Por 2 razones. Porque, primera, creo que la experiencia histórica e incluso la experiencia anecdótica enseña que la gente muy difícilmente suelta el poder que ha adquirido. Si tú ganas más poder, es muy difícil que lo sueltes de manera voluntaria. Y segundo, porque, y de nuevo permítame ser un poco coloquial en esta respuesta, porque yo los veo muy contentos en esto. Veo al presidente de la República dichoso, exultante, feliz todos los días en televisión, sube en las encuestas, ejerce unos poderes inusitados. Los alcaldes, igual, suben en las encuestas, tienen una exposición de medios extraordinaria, tienen el poder de decidir sobre muchas otras cosas sobre las que antes no podían decidir. De modo que, en mi opinión, el riesgo es que, si bien entendemos que esto es una situación de emergencia y probablemente se requería algo así, el riesgo es que las cosas no regresen a la normalidad.
Gracias, Andrés. Carlos, nos gustaría entonces comenzar tus 10 minutos acerca del bloque institucional, adaptación institucional y política con la misma pregunta. Bueno, pues un saludo muy especial a todos, al señor Wright, a María Francisca y desde luego a Andrés Mejía, que, valga decirlo, es un mentor para mí desde hace muchos años. Le hago un enorme seguimiento al doctor Andrés y muchas de mis ideas liberales las aprendí con su boletín que se llamaba Buenos Días Lunes, que desafortunadamente lo dejó de mandar porque era extraordinario. Sí, yo creo que hay un elemento muy importante que ya se me nombró, y yo creo que las cosas hay que empezarlas a llamar un poco como por su nombre, ¿no? Yo creo que si bien el populismo y el autoritarismo son las amenazas latentes a las democracias, yo creo que esta pandemia está dando instrumentos para que los gobernantes, digamos, puedan hacer gala, digamos, de ese autoritarismo y de esos cortes populistas a los que desde luego lleva el poder, ese derroche de poder sin ningún control, poder disponer de recursos, de decir quién puede salir a trabajar y quién no, en qué se invierten los recursos, cómo se invierten, y al final del día no tenemos claridad quién va a controlar que esos recursos efectivamente no terminen desviados, objeto de la corrupción o para pagar favores políticos, contrataciones clientelistas, etc. Efectivamente, yo creo que hay una gran amenaza y es la falta de control político a las instituciones, a los entes ejecutivos. Pero a propósito un poco de lo que tú reflexionabas ahorita, yo creo que ese es el tema a veces también, que creemos que las instituciones son las organizaciones. Solemos confundir, digamos, una organización con una institución y no necesariamente son lo mismo. Y yo creo que en materia institucional tenemos grandes desafíos en nuestra cultura política que tienen que ver con entender que todo lo que un gobernante acapare en términos de poder va a afectar o va directamente a afectar las libertades del resto de la sociedad. Nos está afectando enormemente esa concentración, ese nivel de autoritarismo, y desde luego lo que estamos viendo también es que se están haciendo eco posiciones que abogan por un sistema bastante iliberal, lo que decía Andrés. No sabemos quién está haciendo el control ni cómo lo van a hacer de las decisiones que se están adoptando, ni de los efectos, quién va a medir esos efectos. Efectivamente, para enfrentar una crisis como esta se necesitaban medidas de choque, pero también es importante que esas medidas de choque en este momento se evalúen, porque no es solamente tener a la gente confinada. Tener a la gente confinada es una medida para mitigar rápidamente y para permitir que el sistema de salud se fortalezca, se desarrollen las capacidades. Pero decir, por ejemplo, qué sectores pueden salir, y desde el nivel local no solamente no aceptan a esos sectores que salgan, sino imponen, además estamos viendo en el caso de Medellín y de Bogotá, requisitos adicionales para autorizar a esos sectores a salir. Registros de trabajadores, registros de las empresas. O sea, imagínense en unos gobiernos desbordados con la capacidad de acceder a nuestra información, donde tenemos que pedir permiso básicamente para cualquier tipo de actividad en los meses que se vienen. Eso es muy grave y nadie lo está diciendo. Y es lo que está pasando en otros países con el uso de la tecnología, que si bien fueron efectivos, muchos países a los que hoy en día vemos, digamos, con un poco de recelo, porque pues nos alegra mucho que hayan logrado controlar la crisis utilizando tecnología. La pregunta es, una vez pase la crisis del coronavirus, ¿van a restringir el uso de esa tecnología para controlar la vida de los ciudadanos? Lo mismo está pasando acá. Esas medidas que se están adoptando para controlar a la ciudadanía, una vez esto se acabe o esto se estabilice, el gobierno va a dejar de utilizar esa información. ¿Qué va a pasar con esos datos que las alcaldías están recibiendo? En el caso de Medellín, están obligando a los trabajadores a registrarse. En Bogotá es igual. Entonces, ¿qué va a pasar con esos poderes extraordinarios que están adquiriendo los mandatarios locales, por ejemplo? Y desde luego el tema de los gastos, que uno no sabe para qué mandan a hacer encuestas en medio de una crisis como esta para medir su favorabilidad, tanto a nivel nacional como a nivel local. Entonces, efectivamente hay unos enormes desafíos. Yo lo que creo que esta pandemia puso también en evidencia que es importante tener límites al poder, que efectivamente el poder del Estado es necesario para garantizar la seguridad en términos de salud, que es muy importante que pueda tomar medidas, pero tienen que tenerse unos límites muy claros, porque pasa un poco lo que Andrés advierte, y es que estamos también en un limbo en el que hemos aceptado las medidas de buena gana, pero ya empezamos a darnos cuenta que eso puede derivar en ciertos niveles de autoritarismo. Y desde luego, lo otro que estamos viendo es pues claramente la consolidación de un discurso populista, especialmente de los alcaldes de varias ciudades como Medellín, Bogotá y Cali,
que se han dedicado a crear enemigos. Entonces, mientras uno ve un gobierno nacional tratando en medio de todo de buscar soluciones, así uno no esté de acuerdo con muchas de ellas o con la gran mayoría, por el otro lado uno ve mandatarios locales culpando a todo el mundo, ¿no? Entonces, primero culpaban a los empresarios, que eran unos egoístas, que lo único que pensaban era en la plata, luego al gobierno nacional, y ya estamos, digamos, en la retórica amigo-enemigo del modelo de desarrollo, que esto se trata de un modelo de desarrollo que explota y que no tiene en cuenta la vida. Y lo que no estamos entendiendo es que las instituciones democráticas están para permitirnos vivir y desarrollar nuestras actividades libremente y no para imponernos determinados modelos. ¿Tú tendrías de pronto visualizadas digamos, desarrolladas algunas recomendaciones que quisieras hacerle a los gobiernos, sobre todo a los gobiernos locales pequeños, que son los que más están necesitando orientación en este momento? Pues yo creo que lo primero es evitar caer en estas tentaciones populistas y autoritarias, ceñirse a los mandatos constitucionales y legales. Digamos, esta es una oportunidad para que la sociedad civil, yo más que recomendaciones a los alcaldes, le haría recomendaciones a la sociedad civil. Es hora de exigir con vehemencia el respeto al Estado de Derecho, a las reglas y al ordenamiento jurídico. A los mandatarios locales decirles las medidas se pueden focalizar, la economía, salvar la economía indispensablemente salva más vidas que tener a la gente confinada por miedo al virus. La tasa de mortalidad es de menos del 1% y está demostrado, está comprobado, lo están diciendo distintas organizaciones. Si focalizan las acciones, si invierten la plata efectivamente en desarrollar la capacidad hospitalaria, que es lo que se necesita, que en realidad ese es el gran desafío, no dar mercados. Dar mercados es un paliativo. Lo que tenemos es que rápidamente invertir los recursos para tener las capacidades hospitalarias necesarias para atender y no permitir que se desborde la atención clínica. Pero claramente hay que tomar medidas focalizadas y medidas inteligentes para que la gente pueda salir a trabajar. Un país con un 70% de informalidad, tú no puedes pretender mantener a la gente a punta de mercados y de subsidios. Eso es irreal, eso es insostenible. Además, si las empresas no producen, pues no pagan impuestos, pues no tienen qué impuestos van a acabar. Si se acaba el tejido empresarial, pues no hay recursos a quién grabar. Entonces, hay que entender que esto es un falso dilema y los mandatarios locales, entre más local sea la respuesta, tiene enormes posibilidades de ser mucho más efectiva. Lo que decía Andrés, países con poca población son más eficientes porque logran tener respuestas óptimas, ¿sí? Si le apostamos a lo que Nasser Nicolás Taleb habla del localismo, si somos capaces de entender que a mayores niveles de libertad local y de permitir que esa acción humana y esas interacciones humanas den respuesta a la crisis, pues vamos a tener mejores resultados. Ahorita imponer modelos de control social, de control económico, de control epidemiológico, a la fuerza, a la brava, sin evidencia científica, sin controles, sin capacidad hospitalaria, pues no tiene ningún sentido. Eso tarde o temprano la gente se va a empezar a morir de hambre y lo que es peor, institucionalmente lo que vamos a ver es que la gente va a salir a las calles y van a haber desórdenes públicos, va a haber pérdida de la confianza en las instituciones y eso es muy importante controlar en este momento. Entonces creo que hay que ser innovadores en esto, dejar que los actores y que la sociedad civil juegue un papel muy importante y dedicarse a lo que se tienen que dedicar. Es decir, la respuesta de los mandatarios locales debe ser: concentren sus esfuerzos en desarrollar la capacidad hospitalaria, permitan al sector privado jugar un papel muy importante al sector empresarial con protocolos de bioseguridad, con protocolos para que el lugar de trabajo sea seguro, higiénico, etcétera, estén desinfectados, y concéntrense en lo que tienen que hacer. No en utilizar esta crisis para tener más poder, para darse a conocer más, para hacer populismo, ni mucho menos para intervenir en la economía. Andrés, antes de pasar al bloque de economía, adaptación económica, ¿quieres hacer algún comentario adicional sobre la adaptación político-institucional? Bueno, no, yo creo, María Francisca, que todo lo que preliminarmente pienso sobre ese tema es lo que he comentado. Entonces, yo creo que podemos continuar. Bueno, Gracias. entonces, siguiendo con el bloque económico, de adaptación económica, que el país debería revisar. Carlos, tú hace unos pocos días fuiste el moderador y coordinador de una de las mesas de expertos que tenemos también en proyecto conjunto CAS y el Instituto de Ciencia Política. Esta mesa de expertos hablaba precisamente de cómo responder a la crisis económica en tiempos de crisis. Perdón, repito la palabra crisis, pero hubo unos invitados muy importantes y naturalmente, pues tú como coordinador y moderador de esa mesa,
puedes tener algunas impresiones y algunas conclusiones que pudieron salir de ese espacio. Me gustaría que pudieras compartirnos en esta charla algunas de esas apreciaciones derivadas de la mesa de expertos. Por supuesto. Sí, el Observatorio Legislativo tuvo la primera mesa del año y se trató el tema de cómo responder a la crisis económica en época de pandemia. Lo primero es reconocer los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional, muchos de ellos orientados, además de las transferencias monetarias y las ayudas a los más vulnerables, en los esfuerzos por apoyar al sector empresarial, la disposición de créditos, pero también salió del debate, obviamente, los desafíos que esas políticas del gobierno nacional han tenido, especialmente en cuanto al crédito. La forma en que las microempresas no han tenido acceso real a crédito, la forma en que el crédito, el porcentaje del crédito destinado a micro y pequeñas empresas entre febrero y abril de este año disminuyó, pasando de un 1,6% del crédito ordinario o del rubro de crédito, del monto de crédito, a un 0,1%. Porque claro, además que el gobierno ha dado 90% de garantías para esos créditos, ese 10% sigue siendo bastante alto para muchas instituciones financieras. Entonces, el primer llamado es a preservar el tejido empresarial y garantizar el acceso al crédito. Pero por el otro lado, digamos que es complementario, es que de todas formas el crédito no soluciona todos los problemas. El tema del subsidio de la nómina se habló en esa mesa, que fue hace 15 días, y ya esta semana, pues la semana pasada el gobierno anunció el subsidio de la nómina, que se veía como una ayuda importante siempre y cuando, pues obviamente hayan bajado en la facturación un 20% y garanticen mantener los puestos de trabajo, pues se va a subsidiar un porcentaje de la nómina, el 40% del salario mínimo. De eso se hablaba en términos muy generales. Y la necesidad, obviamente, de tomar medidas mucho más audaces en esta crisis, el tema del fintech, de permitir que las fintech puedan tener mayores montos y mover mayores montos, de permitir incluso que se emitan bonos, que las empresas puedan salir con bonos y la gente los pueda comprar para garantizarse el financiamiento. Es decir, la clave en todo este proceso está en garantizar que las empresas tengan más financiamiento. Y el otro tema importante, pues fue como las dos visiones que hay frente a la crisis económica y cómo abordarla. Por un lado, una crisis de corte proteccionista, de intervenir en la economía, incluso se habló de un modelo de sustitución de industrialización por sustitución de las importaciones para evitar depender de mercados internacionales, para generar empleo local. Se habló de que el Estado se vuelva el gran contratista, digamos, o el gran generador de empleo. Y por el otro lado, había una posición bastante contraria que decía que esta crisis, obviamente, lo primero que hay que permitir es que el sector empresarial cobre fuerza, que en un país donde más del 80% de las empresas son microempresas, pues hay que permitirles que estos sectores puedan salir, puedan empezar a abrir sus negocios nuevamente y proteger el empleo y responder frente al tema de la informalidad, que como ya lo dije, en un país que es casi del 70%, pues hay que pensar en empezar a bajar impuestos para crear empresa, eliminar trámites burocráticos, y muchos también hablaron y señalaron la importancia de disminuir el gasto público, especialmente en los sectores que no son estratégicos. Entonces, hubo claramente a nivel político, salieron a relucir las dos posiciones sobre el modelo de desarrollo, con miras a responder a la crisis, unos sustentados en unas medidas, si se quiere, keynesianas, de choque contracíclico, de imprimir dinero, de controlar precios, de tomar medidas proteccionistas, y otros hablaron un poco más de permitir que sea el sector privado el que lidere la recuperación económica, genere empleo, genere ingresos, obviamente tomando todas las medidas necesarias considerando las dinámicas de la pandemia y permitiendo además que el país aumente sus niveles de libertad económica. Gracias, Carlos. Andrés, quisiera darte la palabra para abordar tus impresiones y tus análisis sobre esta adaptación económica que debe hacer el país. Gracias, María Francisca. Mira, es muy difícil. Esta crisis plantea una dificultad muy especial, y es que no se parece a ninguna crisis anterior. ¿A qué me refiero? El asunto de las crisis está extraordinariamente bien estudiado en la literatura económica. Todas las recesiones, depresiones, las crisis financieras, las caídas bursátiles, etcétera, todo eso ha sido objeto de montones de estudio. Al respecto hay varias teorías, diferentes aproximaciones, etcétera. Pero esta crisis en particular
difiere mucho de las anteriores, en que las anteriores, las recesiones que hemos conocido y que a todos nos ha tocado vivir alguna, una, dos, tres en nuestra vida, la Gran Depresión de los años 30, etcétera, son crisis originadas en lo que uno podría llamar ciclos económicos. De alguna manera, ciclos relacionados con expectativas de consumo, expectativas de producción, expectativas de ingreso, etcétera. Nunca habíamos vivido en nuestra vida una crisis originada en una alteración física de las relaciones económicas. Es decir, que por cuestiones de impedimento puramente físico no se pudieran mantener las relaciones económicas tal como se mantenían tradicionalmente. Lo único que se parece a esto y que la humanidad haya podido vivir en los últimos 100 años son las guerras, pero las guerras de grandes dimensiones en las cuales las relaciones normales de producción, de consumo, de venta, compra, comercio, etcétera, simple y llanamente no se pueden ejecutar. En este caso, la crisis se origina fundamentalmente porque los consumidores nos han dicho que tenemos que estar en la casa y los productores, a la inmensa mayoría de ellos, por decirlo de manera coloquial, les han dicho que tienen que cerrar su puerta. De modo que cuando uno piensa cómo adaptarnos a esto, cómo reaccionar a esto, lo primero que uno tendría que tener en cuenta es que no es tan fácil como tradicionalmente se hace, que cuando hay una crisis, como por ejemplo la que tuvimos en el año 2008, inmediatamente los expertos sacan las cartas tradicionales, las políticas keynesianas, por ejemplo, las políticas monetaristas, por ejemplo, en fin, toda una serie de ideas que hay para esto. No necesariamente esas ideas van a funcionar en la medida en que las relaciones económicas físicamente sigan estando interrumpidas. De muy poco sirve que tú des impulsos de liquidez a los consumidores y si los consumidores no pueden consumir, si el comercio está en buena medida cerrado, si buena medida de las actividades productivas están interrumpidas. De modo que teniendo en cuenta esa novedad, yo pensaría que la adaptación, digámoslo, macroeconómica, antes de hablar del tema ya puramente empresarial, tiene aquí, siempre me ha parecido que tiene como tres escenarios o tres momentos. Hay un momento de choque, el momento que vivimos a mediados de marzo, que es un momento de plazo inmediato en el que yo pensaría que la prioridad era mantener en la mayor medida posible ciertas cadenas de abastecimiento, en particular de alimentos y productos necesarios fundamentales, garantizarle algún ingreso a las personas que no tienen absolutamente ninguna posibilidad de generar ningún ingreso y mantener la liquidez de la economía circulando. Yo creo que en buena medida la primera y la tercera lo hemos logrado más o menos bien. En Colombia y prácticamente en ningún país de los que han tenido cuarentenas ha habido problemas de desabastecimiento de alimentos, por ejemplo, aunque ya en Estados Unidos hay cierto temor con respecto a la carne. En Colombia tenemos que observar el problema de los brotes de coronavirus en ciertas plazas de mercado mayoristas, pero en general yo creo que se ha hecho un esfuerzo coordinado que a mí, tengo que decirlo, me ha parecido admirable, impresionante, entre autoridades de todo tipo, nacionales, locales, alcaldes, ministros, etcétera, para mantener las líneas de abastecimiento funcionando. La segunda, y la liquidez, digamos, en Colombia tal vez uno podría ser más ambicioso con eso, pero en general los bancos centrales del mundo han abierto la puerta y han dejado que salga el dinero en la medida en que se necesita. Lo que ha resultado ser muy difícil y nos pone a todos a hacer muchas preguntas para las cuales seguramente en este momento no hay respuestas, es lo de las ayudas directas. En un país como Colombia, en los países latinoamericanos, pero en muchos países del mundo también, hay muchas personas que dependen de la generación diaria de ingresos para poder vivir. Más en un país en el que, como decía Carlos, la informalidad es uno de los factores fundamentales de la economía. Creo que a pesar de que se han hecho esfuerzos, a mi modo de ver, también impresionantes, por poner en marcha rápidamente programas de llevarles ayudas a estas personas, creo que al día de hoy es evidente que esos programas son insuficientes, son tardíos en alguna medida. Y entonces, en la medida en que yo pensaría que este es como el mayor esfuerzo, el mejor esfuerzo que hemos visto de las autoridades en Colombia para estructurar ese tipo de programas, y de nuevo me ha parecido un esfuerzo impresionante, se pregunta uno más bien si no existe un límite, por así decirlo, natural a las posibilidades de esos programas. Mejor dicho, si esto es lo mejor que podemos hacer y aún así es difícil, aún así hay gente en los barrios de Bogotá poniendo un trapo rojo en las ventanas para indicar que están pasando hambre, puede ser que esas políticas en general estén limitadas por
por problemas de posibilidad casi que insuperables. Ahí tú, pues, lo han mencionado los dos, pero se habla mucho, obviamente, de nuestro país depende mayoritariamente de la informalidad, de la economía informal, pero además la economía informal también viene de la mano con el dinero físico. El dinero físico me parece a mí que está tendiendo a extinguirse, porque obviamente es un mecanismo, un vehículo de infeccioso, por decirlo así. ¿Qué pasa entonces? Colombia está preparada para dejar de manejar el dinero físico. Yo, por ejemplo, veo las sugerencias que hacen los supermercados, que hacen los domiciliarios. Por favor, no paguen en efectivo. Usen todas las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito. Nuestro país casi mayoritariamente informal, no todos tienen tarjetas de débito. ¿Cómo ven ustedes dos esta situación? Carlos. Sí, efectivamente la inclusión financiera es un gran reto, por eso yo creo que hay que dar paso al fintech y fortalecer mucho más y permitirle operar con mucha mayor libertad. Pero también creo que no, pues que es bastante irreal creer que el dinero se va a acabar, menos en un país como el nuestro, eso, digamos que el dinero físico, quiero decir. Yo creo que se necesita adaptar protocolos, o sea, digamos, este nuevo normal tampoco va a cambiar muchas cosas. Yo creo que también hay demasiados mitos que se han venido creando en las últimas semanas básicamente frente a todo, ¿no? Este, por ejemplo, es uno. ¿Cómo logras tú que en los pueblos más remotos del país no se utilice dinero físico? ¿Cómo le dices tú a la gente que se bancarice si ni siquiera quién nos va a bancarizar? ¿Cómo van a contar con instrumentos financieros y de paso tecnológicos? Esto lo que impone desde luego son un montón, digamos, de desafíos en materia de llevar la tecnología a todos los rincones del país, etcétera. Pero en cuanto a la desaparición del dinero, no creo que eso vaya a pasar. Lo que creo es que tendremos que adaptarnos a protocolos de higiene y pensar en nuevos protocolos de higiene pues para mitigar el impacto, pero tampoco podemos vivir con miedo de no recibir un billete. Pues ya sabemos que el contagio implica inmediatamente uno para evitar el contagio hay que lavarse las manos, que hay que tomar medidas y hay que hacerlo, pero no podemos tampoco de la noche a la mañana encerrarnos en una concha y creer que si no es algo digital y si no es algo virtual y si no estoy aislado del mundo, entonces es la única manera de estar seguro. Eso no es cierto. Y ya lo han dicho, o sea, entre más rápido entendamos que es posible, varios expertos y en la guía metodológica que nos enviaron lo destacaban, aproximadamente el 60% de la proyección es que el 60% de la población en los países se va a contagiar. ¿Sí? Que la idea es que hayan las capacidades hospitalarias para los casos más graves. Entonces, lo que tenemos es que adaptarnos y empezar a ser mucho más responsables. Lo que yo sí quiero destacar un poco es esta crisis donde ha sido exitoso el control, como en el caso de Suecia, y en los países donde ha sido exitoso es en los países donde a los individuos hay una cultura de responsabilidad individual, una cultura que el ciudadano asume su cuidado, no espera que el Estado le responda por todo, sino que ellos mismos asumen el cuidado. Y eso es muy importante. Y en este caso, con el manejo del dinero o con el uso del servicio de transporte público, así va a ser. Debemos cuidarnos, debemos tomar todas las medidas para evitar contagiarnos. María, ¿Sí? María Francisca, sobre ese tema, mira, esa pregunta me parece fascinante porque yo creo, y en ese sentido de pronto soy un poco más, yo no sé si esto sea optimista o pesimista que Carlos en ese sentido, y es que yo tengo la impresión de que esta crisis en muchísimos aspectos sí va a forzar, mira, por encima de consideraciones y todo, a forzar un mayor giro hacia la virtualidad en prácticamente todo, y una de esas cosas va a ser las transacciones monetarias. Tú preguntabas por el efectivo. El efectivo ahora, en este momento, nos da temor porque puede ser un vehículo de contagio. Se nos dificulta ir a sacar dinero. Las alternativas de uso de mecanismos de pago electrónico cada vez parecen ser mayores. Y si a eso le añades el hecho de que desde hace mucho tiempo ya varias autoridades del mundo y varios gobiernos del mundo han venido en una especie de campaña contra el efectivo, porque el efectivo se presta para el lavado de dinero, para las transacciones ilegales, porque se presta para transacciones que están por fuera del control de las autoridades tributarias, etcétera. Yo sí creo que probablemente estamos viendo, no creo que se vaya a acabar, es decir, no voy a llegar al drama de decir que estamos viendo los últimos días del efectivo, pero yo sí creo que vamos a estar en un mundo en el que en no mucho tiempo, en un año y medio o dos,
el uso de medios de pago electrónicos, de billeteras digitales, de todo este tipo de cosas, va a ser extraordinariamente difuso, entre otras cosas porque la innovación al respecto es absolutamente impresionante en todos los países del mundo. Y creo que algo que ha mostrado, la cosa que hablábamos antes, estos programas de atención del gobierno, es que la población colombiana no está tan desbancarizada como creíamos. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar estos temas por allá en el año 2000, esa era una constante preocupación de las autoridades en Colombia, el nivel de informalidad financiera de la gente. Creo que ha habido una gran cantidad de iniciativas que al cabo de los años, al cabo de 20 años ya han dado fruto y la bancarización es un poquito mayor. Y hoy por hoy el acceso a mecanismos de pago digitales, de recepción y de envío de dinero es mucho mayor. De modo que en ese punto yo sí creo que vamos a ver un mayor giro hacia la virtualidad. Y termino solo con un pequeño comentario. Creo que ese giro, que yo lo veo como algo bueno en muchos aspectos, de todos modos va a ocasionar dolor. ¿En qué sentido? En que hay mucha gente que por una u otra manera todavía se le va a dificultar el acceso a lo virtual, sea medios de pago electrónicos, sea el teletrabajo, sea el entretenimiento, lo que quieras, van a tener enormes dificultades en un mundo mucho más virtualizado. Claro, y también hablando de un país que también tiene una población rural bastante grande que, pues, para empezar, no tiene necesariamente garantizada la conectividad. Y esto también nos permite hacer tránsito a nuestro tercer bloque, que es la adaptación tecnológica. Ya ustedes han hablado a través de la sesión de estas tecnologías que nos están permitiendo, por un lado, informarnos, informar al gobierno, eh, pero también hay unos retos y unos desafíos frente al uso de estas tecnologías. Yo quería preguntarle a los dos, ¿qué oportunidades consideran ustedes que ofrece esta crisis para el avance y el desarrollo de las tecnologías de la información, que obviamente van a tener que ver con salud, con educación, con trabajo? ¿Cómo ven ustedes que pueden ser estas oportunidades concretas de la tecnología? Si quieres, comenzamos contigo, Andrés. Ok, mira, María Francisca, yo creo, y en este punto voy a sacar mi lado más optimista, si quieren, tecnooptimista. Yo sí percibo, probablemente me perdonan, estoy pecando de ser excesivamente optimista, pero entonces yo pongo sobre la mesa mi optimismo excesivo para que entre todos me ayuden a moderarlo. Yo sí veo un horizonte maravilloso en cuanto al desarrollo tecnológico por causa de esta crisis. Hay muchos casos en la historia de la humanidad en los que grandes desarrollos tecnológicos, desde la invención de los antibióticos y muchas otras cosas, han sido precipitados por situaciones de crisis. Y como esta crisis, voy a decir una trivialidad que ya todos sabemos, nos está forzando a apoyarnos más en la tecnología. Y en este momento, para mal o para bien, en mayor o menor medida, perdón, están dadas las condiciones para la innovación tecnológica en muchas partes del mundo. Yo creo que lo que vamos a ver en los próximos 18 o 24 meses de innovaciones, nuevos inventos, es absolutamente extraordinario. Creo, además, que eso muy rápidamente va a manifestarse en una cantidad de mecanismos que permiten de manera relativamente fácil la coordinación de muchas interacciones humanas que en este momento están o interrumpidas o dificultadas por el miedo al contagio. Ahora, me dirán con toda razón, y digamos, acepto totalmente la crítica, que con eso vamos a pagar un precio muy alto, que es la privacidad. Yo me puse a pensar sobre eso el otro día y llegué a la conclusión de que sí, y lo pago. Es decir, creo que la privacidad, que es uno de los valores, digamos, liberales clásicos, están la libertad, la privacidad, todo esto, ese celo por mantener la información privada. Yo ya decidí que no me importa, yo entrego mi información. Es el precio que estoy pagando y lo pago conscientemente y a gusto por una cantidad de servicios e innovaciones que estoy recibiendo a cambio y por una cantidad de cosas buenas también en materia, por ejemplo, de políticas públicas y de provisión de bienes públicos, etcétera, que vamos a recibir al respecto. ¿Que eso tiene riesgos? Muchísimos, enormes,
probablemente mi posición es irresponsable por ese sentido, porque toda esa información y toda esa posibilidad de manejo de información en manos de un gobierno malintencionado, pues es absolutamente terrible. Pero yo no puedo negar, y como estoy en confianza entre amigos con ustedes, que yo al respecto soy totalmente optimista, pago feliz el precio de una mayor capacidad tecnológica con mi privacidad y conservo como liberal o lo que sea que soy, todas mis armas las dejo para guardar para resguardar el valor de la autodeterminación, que me parece que es la esencia de la cosa. En la medida en que no me coercionen y no me digan mucho lo que tengo que hacer, estoy feliz de que se lleven mi información y la usen para bien. Bueno, sí, yo creo que también me inclino un poco por ceder un poco mi privacidad, que además ya la cedimos sin querer. Ya queda muy poco. Sí, ya queda muy poco que no sepan. Todo, sí. Que no queda muy poco que no sepan, pero quiero saber, Carlos, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, yo soy también muy optimista de la tecnología. Me parece que la tecnología logra romper muchas barreras, muchos paradigmas y nos da mucha libertad. Pero sí le tengo un temor y un pavor a que mi información esté en manos del gobierno y más de estos gobiernos criollos regionales. Tengo mucho pavor. Con una gran diferencia, es que mi información la tengo una empresa a la que yo le cedí mi información porque me interesa recibir unos bienes y servicios de esa información. Pues claro, por supuesto, eso es un contrato y yo voluntariamente lo acepto. El tema es la voluntariedad. Para mí el tema aquí es la voluntariedad versus la coerción. Pero más allá de eso, yo creo que hay unas cosas importantes que destacar. Miren, algo que uno sí le reconoce a la pandemia es que ayudó a romper muchos paradigmas, por ejemplo, con el teletrabajo. Muchas empresas se negaban y muchos jefes y mucha gente, digamos, de la escuela tradicional de gestión y de gerencia privada y pública se negaban rotundamente a que sus trabajadores hicieran cualquier actividad en la casa. Les parecía, eso es por allá en otros países. Ya les tocó a la fuerza entender que la gente sí puede trabajar en su casa, que puede ser incluso mucho más eficiente, con un poco la desventaja así en que también se ha perdido un poco esa frontera entre lo laboral y lo familiar para muchos, que lo estamos viviendo. Ya estas videoconferencias por Zoom, ya uno no sabe si entra o sale y si termina y a qué hora sigue la otra, etcétera. Pero creo que eso se irá normalizando y nos iremos adaptando a eso, pero creo que es positivo. Creo que el salto, por ejemplo, en el proceso de digitalización y la transformación digital de muchos servicios del gobierno es muy importante, igual en el tema educativo, donde también se decía y muchos se resistían a decir que la educación virtual es o no, y que no, les tocó. Y estamos viendo que con pros y con contras, pero ahí vamos. Y eso me alegra mucho, porque yo creo que sí el mundo tiene que aprovechar las herramientas tecnológicas, deslocalizar muchas cosas, compartir conocimiento con muchas más personas alrededor del mundo y no estar esperando al evento internacional para uno poder hablar con otros, etc. O sea, creo que hay muchas ventajas que a la fuerza esta pandemia nos llevó a entender. Y desde luego el gran salto tendrá que ser, y en los próximos años los países exitosos serán los que logren hacer esa transformación digital. Hacer una transformación digital efectiva será la mejor herramienta para aprovechar las oportunidades de la economía post-pandemia. Pero yo sí insisto en que a mí me preocupa profundamente el acceso a la información por parte de los gobiernos. Las listas, este tipo de listas, este tipo de registros donde está mi nombre, en qué empresa estoy trabajando, etcétera, en manos de un gobierno, me parece absolutamente preocupante. Mi información personal de mis hijos, de mis cuentas bancarias, etcétera, me llena de pánico. Una empresa privada no. Confío mucho más en el sector privado, desde luego, que en cualquier gobierno, así sea la tendencia que sea. Yo creo que Yuval Harari habla de ese dilema entre la vigilancia totalitaria y el empoderamiento ciudadano. Pues yo le apuesto a ese empoderamiento del ciudadano a través de las herramientas tecnológicas y creo todo lo contrario, es que las herramientas tecnológicas tienen que volverse un mecanismo para que los ciudadanos controlemos al gobierno, haya más transparencia, podamos seguirle el rastro a los recursos públicos, al actuar de los funcionarios públicos, es decir, un ciudadano que use la herramienta para controlar el poder y tener muchísimo cuidado en permitir que en honor a la tecnología y a la pandemia y a las crisis, pues haya un totalitarismo tecnológico que le permita a los gobernantes de turno controlar nuestras vidas, porque pues a mí sí que haya listas, registros con datos, información personal en manos de los políticos para determinar quién sí y quién no accede a ciertos bienes públicos, que eso pasa. O sea, el hecho de que la tecnología avance, la ética de las personas no avanza necesariamente a la misma velocidad de la tecnología. Entonces sí me preocupa un poco. Yo soy menos
menos optimista que el doctor Andrés. Bueno, y hay un tema también que hemos abordado la educación desde el punto de vista tecnológico, hemos visto también, digamos, un poco la salud al reportar el estado en el que se encuentra cada persona, teletrabajo, pero también hay que hablar entonces de teledemocracia, ¿no? Un poco de la misma manera que el COVID ha empujado a que se lleve la tecnología a estos otros ámbitos, pues de pronto también es el momento de darle más prioridad a gobiernos abiertos, a innovación política. Estamos hablando de la era digital. Para nosotros este es un tema fundamental. Digamos, la democracia y la era digital es un tema fundamental desde la CAS, pero creemos que ahora sí que llegó el momento de hacerlo todavía más común para que llegue no solamente a los ciudadanos que tienen acceso al conocimiento y a la tecnología, sino que esta vez pues ya pueda ser algo masivo. ¿Cómo ven ustedes estas formas de participación? O hablemos de la democracia digital, no solamente desde la perspectiva del ciudadano, como decías tú, Carlos, ahora que puede hacer control político también a través de las tecnologías de la información, pero también entonces la tecnología y el ejecutivo, la tecnología y la rama legislativa. ¿Cómo ven ustedes esa democracia desde lo digital? Si quieres, Andrés, te doy la palabra y luego vuelvo a ti, Carlos. Gracias. Mira, sobre ese tema, yo no tengo más que una opinión muy sencilla, y es que a mí me parece que una de las cosas impresionantes de esta crisis, no solo en Colombia, sino en muchos otros países, pero particularmente en Colombia, ha sido que ha mostrado de alguna manera la obsolescencia no de nuestro sistema, sino de los mecanismos de ejercicio del sistema democrático. Miren, esta cuestión del Congreso, que lleva más o menos 2 meses decidiendo si se reúne virtualmente, si no se reúne virtualmente, van unos allá y se toman una foto, otros dicen que hay que hacerlo por Zoom, etcétera. Creo que ha sido un poco circense incluso, porque para la mayoría de nosotros, que muy rápidamente logramos hacer un tránsito que a mi modo de ver ha sido increíblemente exitoso. Y lo he visto a lo largo de muchos sectores empresariales y públicos también, a las maneras de trabajo virtual, ha sido un poco risible, incluso si se me permite el adjetivo, un poco ridículo, todo ese espectáculo. Y a mí me parece que eso es lo que muestra es en cierta medida la obsolescencia de los mecanismos de las instituciones. Ahora, las instituciones no van a adoptar la tecnología o no van a transitar a la tecnología simplemente porque tomen una decisión de hacerlo. Yo creo que hay corrientes, tendencias, cosas sucediendo en la base de nuestra sociedad y nuestra manera de hacer las cosas que los irán llevando hacia allá. Podría ser, digamos, que yo pensaría que estamos ante 2 escenarios, uno de menor y otro de mayor impacto. Uno de menor impacto es que el Congreso aprenda a usar Zoom. ¿Qué quiero decir? Es que los mismos mecanismos adopten simplemente el vehículo tecnológico. Pero uno de mayor impacto es que el vehículo tecnológico y los desarrollos que éste tenga en el futuro, sea cual sea, sean mecanismos electrónicos de votación, sean mecanismos electrónicos de consideración de decisiones, etcétera, hagan obsoleto, por así decirlo, al Congreso. Y que dentro de 3, 4, 5 años, los ciudadanos en las democracias occidentales nos estemos preguntando para qué sirve tener una institución cuyos conceptos básicos, cuyas ideas esenciales, cuya esencia viene de los siglos XVII y XVIII, cuando en el siglo XXI las formas de participación ciudadana se pueden ejercer gracias a la tecnología de otras maneras. Gracias, Andrés. Carlos, cuéntanos qué opinas al respecto. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que, por ejemplo, vuelvo al tema de la localización. Yo creo que una de esa experiencia, yo no sé si en tan poco tiempo ese cambio tecnológico vaya a llevar a que nos replanteemos el tema del Congreso, pero sí al menos a nivel local, qué bueno será tener a la mano herramientas tecnológicas que nos permitan tomar decisiones mucho más rápido en pequeños sectores de la población sobre bienes públicos, sobre el alumbrado, sobre herramientas que permiten rápidamente determinar el presupuesto de una localidad, en qué se invierte y hacerle seguimiento y a quién contrataron. ¿Sí? Yo creo que la tecnología, si no nos ayuda a eso,
Vamos, la tecnología no es solamente Facebook y Twitter, no son redes sociales únicamente, la tecnología da para que en realidad ejerzamos la ciudadanía. Y eso también es importante, porque el otro reto también es que a la gente le importe utilizar la tecnología para eso. Ese es un gran reto, porque a veces hablamos, muchos lo decimos porque, claro, es nuestro anhelo y estaríamos dispuestos a hacerlo, de conectarnos a ver en qué se están gastando la plata de mi localidad, o si este congresista sí está yendo a trabajar, si está votando, pero una enorme mayoría, pues poco o nada le interesa, porque efectivamente en un tema de preferencias temporales la gente deja que otros se ocupen de eso y ellos están ocupados en su subsistencia y en tomar las decisiones del día a día que les permiten vivir. Pero yo creo que la tecnología tiene que ser disruptiva también con la democracia, y tiene que además ayudarnos a superar todos esos cuellos de botella de una democracia liberal, donde lo que uno privilegiaría es la separación de poderes, el control, la transparencia. Muchos de los problemas que vemos, la tecnología fácilmente los puede solucionar, pero desde luego, como dice Andrés, no van a ser ellos los que van a decir, ay, sí, nosotros vamos a hacer más. Venga, yo uso el blockchain para que ustedes puedan controlarme en el presupuesto. No lo van a hacer. Va a ser, obviamente, una ola, una tendencia fuerte de exigencia ciudadana que le va a llevar a decir, venga, viejito, ya usted, yo quiero ver cómo se están haciendo los contratos, quién es el auditor, y lo quiero ver en una aplicación, que yo en tiempo real pueda ver hoy de esta obra cuánta plata se está ejecutando, con qué contratistas y en qué estado la obra está y tal. Eso sería maravilloso, pero claramente, comparto lo que dice Andrés, no lo van a hacer los tomadores de decisión. María Francisca, ¿me permites Claro que sí, Andrés. un comentario sobre ese mismo tema? Mira, yo creo que hay un desafío para la democracia de pronto mucho mayor en esto, y es que desde antes de la pandemia del COVID, yo creo que a la democracia le viene surgiendo un competidor absolutamente formidable, que lo voy a llamar, por falta de otro término, lo voy a llamar tecnocracia. Y cuando digo tecnocracia no pienso como piensan como se piensa usualmente en Colombia, como en los economistas del Banco República y esto. No, al decir tecnocracia estoy pensando en un sistema político cuyo punto esencial de prioridad no son los valores, no son valores, sino es la eficacia en el logro de tal o cual objetivo. La democracia liberal que nosotros tenemos y la que disfrutamos en muchos de estos países de manera más o menos imperfecta, es un sistema centrado alrededor de valores, el valor de la representación democrática, el valor de la libertad, de los derechos fundamentales, etc. Pero a la democracia le venía surgiendo un competidor, particularmente desde Asia, desde el Oriente, que es un competidor que de alguna manera te dice a ti como ciudadano, mire, yo le ofrezco menos deliberación, menos derechos, probablemente menos privacidad, menos libertades, pero le ofrezco muchísima eficacia en la gestión pública. Hacemos puentes en un año, construimos hospitales, lo de Wuhan, en una semana, resolvemos los problemas prácticos de la sociedad a cambio de reducir ciertos aspectos del sistema democrático, particularmente la deliberación. Yo he hablado con chinos que dicen que ellos no entienden por qué en los sistemas occidentales apreciamos tanto la deliberación. Digamos, a ellos les parece absurdo que aquí tengamos unos parlamentos en los que todo el día hay grandes discusiones, y mientras tanto los problemas prácticos de la sociedad, de salud, de pobreza, de acciones, puertos, aeropuertos, etcétera, se quedan sin resolver. Y en esa medida eso se ve como una cosa por otra, como llaman un trade-off. Entonces, a mayor eficacia, le tengo que quitar un poco de libertades deliberativas, y si usted me da un poco de esas libertades deliberativas, yo le construyo puentes en un año, aeropuertos internacionales de la mejor calidad en un año, hospitales en una semana, etcétera. Creo yo que en esta crisis en particular, si esos países que tienen de una u otra manera esa orientación, que no solamente es China, digamos, en general, esta democracia liberal construida alrededor de valores es una herencia más bien occidental, que no pertenece a la herencia histórica de países como Corea del Sur, por ejemplo. Si la tecnología y el uso, digamos, centralmente instrumentalizado de la tecnología termina percibiéndose como muy eficaz en el manejo de esta crisis, y esos instrumentos tecnocráticos terminan siendo muy eficaces en el manejo de esta crisis, yo creo que la democracia está en problemas. O sea, defender la democracia de en adelante no va a ser nada. Carlos. Yo solo quiero añadir una pequeña cosa en el caso de China, si es que a mí sí me llama mucho la atención.
Claro, ellos nos construyen el hospital en 10 días, pero nos ocultaron la pandemia, ¿no? Entonces, ¿a qué costo también esa eficiencia? Muy, muy chévere la eficiencia, ¿no? Interesantísimo, y desde luego, además, quienes creemos en un estado mínimo, pues creemos que la esencia de un estado mínimo es que sea eficiente, pero también transparente, también regido por el Estado de Derecho, entonces por un marco legal importante. Yo creo que, digamos, a mí no me asusta que la democracia se adapte a las tecnologías en la medida en que controlemos el poder, o sea, en la medida en que sea un instrumento y eso tanto las tecnologías como lo que entendemos como democracia, sea que quienes gobiernen están controlados por los ciudadanos. ¿Sí? Mientras mantengamos esa lógica de estas herramientas son para controlar a quien ejerce el poder, para que sea eficiente haciendo los hospitales, las carreteras, listo. Y en la medida en que la tecnología nos ayude a eso, maravilloso, pero si la tecnología es como para costo-oportunidad, costo-beneficio, sacrifiquemos unas cosas por otras que terminan siendo a la larga peores, como diría Bastián, lo que se ve y lo que no se ve, yo prefiero tener mucho cuidado, mucho cuidado. Bueno, entonces, si les parece, para poder darle la palabra a la audiencia y al público que nos está acompañando hoy, cerramos estos 3 bloques y le doy la palabra a las preguntas. Para comenzar, tengo acá 2, se las voy a leer, y ya ustedes me dicen quién quiere contestar primero. La primera es, ¿cuáles son las principales lecciones que nos está dejando la crisis? ¿Colombia regresará a su dinámica prepandemia o podemos esperar una transformación significativa? ¿Quién quiere empezar? El que quiera empezar. Doctor Andrés, por favor. Gracias. Mira, la parte más interesante de la pregunta es la segunda. Y la respuesta es, nadie sabe. Absolutamente nadie sabe. No tenemos la menor idea de si vamos a volver a una dinámica prepandemia, entendiendo el término prepandemia como, no como exactamente igual a lo que era antes, sino lo más aproximado posible a lo que era antes, porque exactamente igual ya no va a volver a hacer nada. Pero entiendo la pregunta y la pregunta es si de alguna manera la vida va con algunas pequeñas modificaciones, va a parecerse a lo que vivíamos antes. Yo creo que la respuesta honesta que uno tendría que dar ante esto es que absolutamente nadie sabe, no lo sabemos, entre otras cosas porque no sabemos cuánto vaya a durar la crisis, no sabemos, por ejemplo, hay todavía muchas cosas sobre el comportamiento del virus que todavía ignoramos, por ejemplo, si va a haber rebrotes como los que se pronostican para el otoño, en fin, de modo que yo creo que, es decir, me sumo a la pregunta, yo creo que absolutamente nadie sabe y pensaría yo que en la medida en que más tiempo pase, más difícil es el regreso a la normalidad, entre otras cosas, porque ya nos vamos acostumbrando, nos vamos habituando, los seres humanos somos muy buenos para eso, nos vamos habituando a ciertos grados de anormalidad, nos habituamos a manejarlos y el manejo de esos grados ya de anormalidad se vuelve eficiente para nosotros y construimos nuevas estructuras de manejo alrededor de eso y, mejor dicho, nos habituamos a vivir de esa manera, nos adaptamos y en la medida en que más nos tengamos que adaptar, mayor es la tendencia a quedarnos en esa adaptación. Carlos, ¿quieres responder esta pregunta también? Sí, desde luego. Yo creo que como dice Andrés, comparto totalmente ya, digamos, volver a lo que era antes ya es imposible, ya hay efectos en muchos sectores, los patrones de consumo de muchos están cambiando y todo también dependerá de la forma en que como individuos asumamos esto. Si vamos a estar con miedo, eso va a afectar mucho las dinámicas de interacción social, el ahorro, el consumo, el estilo de vida. Desde luego van a haber muchos cambios, pero yo sí confío mucho en la creatividad humana, en los individuos, en nuestra capacidad de adaptarnos y de cada crisis al final del día salir adelante. O sea, yo sé que va a ser duro para muchos, pero estoy convencido que esta crisis, como siempre, aprovecharemos para innovar en la forma de producción, en la forma de relacionarnos, en la forma de pedirle a las instituciones que funcionen. Yo soy muy optimista en eso, sí, digamos, yo en la capacidad del ser humano de resolver estas crisis y verlas como una oportunidad para ser mejores en muchos sentidos, lo creo totalmente. Y creo que esta además es una oportunidad que ha demostrado algo que me ha gustado mucho
es que, y bueno, es una opinión muy personal, desde luego tendría que basarme en muchos más datos para ser contundente en mi afirmación, pero yo creo que hay una mayoría silenciosa de personas que ya se están dando cuenta que esos discursos ideológicos en contra del modelo económico, en contra de la empresa, de la función empresarial, pues se quedan sin sustento, porque pues dígale usted a la gente que no haya empresas y que el Estado le soluciona todo, pues el mejor ejemplo de cómo el Estado no lo soluciona todo es este. Un experimento a la fuerza demostró que el Estado ni siquiera para asignar unas ayudas monetarias mínimas es capaz de hacerlo sin que haya corrupción, sin que se roben los mercados, sin que haya sobrecostos, sin que haya desabastecimiento, etcétera. Entonces yo creo que esto nos está dejando unas lecciones muy interesantes. Gracias. Una segunda pregunta. Al principio se decía que el virus nos puede tocar a todos de manera igual, independientemente de clase social, género, etc. Pero obviamente los que más sufren son las clases menos privilegiadas, no tienen los recursos económicos para cuidarse. Con la tremenda brecha social que ya existía en Colombia antes de la crisis, ¿esta desigualdad se va a agravar aún más? ¿Cuáles serían las medidas para prevenir eso? María Francisca, mira, en sentido dinámico, a pesar de que en Bogotá, Bogotá es la ciudad que más casos tiene de los confirmados, en sentido dinámico, los problemas más graves de brotes de COVID en Colombia están en Leticia, que es una zona, yo no voy a decir necesariamente pobre, pero pues sí, es un departamento relativamente pobre, y en las prisiones del país. Y más recientemente en zonas pobres de las ciudades, como por ejemplo todo el sector que rodea a Corabastos en la localidad de Kennedy. ¿A qué voy con esto? Yo tengo la tesis, y es una pregunta que me he hecho desde el principio de la pandemia, tengo la tesis de que todas las enfermedades transmisibles tienen la tendencia de volverse con el tiempo, perdónenme lo feo que suena esto, pero no encuentro otra manera de decirlo, enfermedades fundamentalmente de poblaciones pobres. Cuando el VIH hizo su aparición a principios de los años 80, el VIH apareció en Nueva York, en San Francisco, en París, en sectores relativamente acomodados de la estructura social, y al cabo de unos años el VIH se había vuelto fundamentalmente un problema de países muy, muy pobres, porque en los países pobres las modificaciones conductuales y las modificaciones ambientales, cosas que van desde las viviendas, la densidad poblacional, el acceso a servicios, etcétera, son tan escasos o son de tal manera que se prestan mucho para la propagación de enfermedades transmisibles o enfermedades infecciosas. De modo que a la pregunta, sí, es cierto que este nuevo coronavirus es extraordinariamente contagioso, y en esa medida cualquier persona de cualquier estrato de la sociedad o de cualquier nivel de la sociedad podría contagiarse. Pero no lo pensemos a nivel individual, sino a nivel de poblaciones, y yo creo que es muy previsible que ocurran dos cosas. Primero, que el impacto tanto económico como en salud de la crisis naturalmente sea mayor en poblaciones de mayor pobreza, sino que yo tengo todavía creo, me hago la pregunta de cuándo será, el problema del COVID como epidemia, como problema de salud pública, gradualmente se irá trasladando hacia los sectores pobres, tanto de la sociedad colombiana como de la sociedad a nivel mundial. Gracias. Carlos, ¿tú quieres responder o seguimos con la siguiente pregunta? Si quieres, sigamos con la siguiente para... Bueno. Me adhiero al doctor Andrés. La siguiente pregunta dice, en cada proceso adaptativo se ganan y se pierden cosas. ¿Qué podría ganar y perder la sociedad colombiana adaptándose a esta crisis? Podríamos perder la libertad, y desde luego los efectos económicos de esta crisis van a ser devastadores, especialmente para los más vulnerables, para los más pobres, para esas personas que viven del día a día, que su fuente de ingresos no es estable. Ellos son los que pueden perder, y podemos perder el tejido empresarial que tanto nos ha costado tener, imperfecto y como sea, pero lo podemos perder. Lo que podemos ganar también es la oportunidad de entender que la función empresarial es muy importante para el país, que juega un papel preponderante. Podemos ganar mucho si permitimos, si esta es una oportunidad para
bajar los costos de formalización, los costos institucionales, económicos, tributarios, de toda la naturaleza, para permitir que ese gran sector de la población que está en la informalidad pueda ser formal, pueda tener acceso a créditos, pueda bancarizarse, digamos, no sea necesariamente catalogado como informal. Incluso hay quienes los catalogan de ilegales por no estar en la legalidad, etcétera. Yo creo que es una gran oportunidad para fortalecer y para ver que el país puede salir adelante de la crisis económica si le apostamos a un sector empresarial muy fuerte y a unas microempresas que se consoliden y que puedan ir creciendo. Y además, yo creo que también la oportunidad de superar, esta es una gran oportunidad de superar debates ideológicos que en el país se han posicionado y que, claro, hay también quienes los están aprovechando para decir que es el Estado el que puede proveerlo todo. Ya está claro que no. Y esto es una oportunidad también de sacar mensajes muy fuertes y que la sociedad gane como sociedad, entendiendo que en la medida en que nos fortalezcamos como individuos, como sociedad, como comunidad, vamos a tener mejores resultados en una recuperación que va a ser bastante larga y dolorosa, especialmente para los más vulnerables. María Francisca, me encanta esa pregunta. Estoy un poco conmocionado por la pregunta. La pregunta me encanta. Creo que es la pregunta clave que nos tendríamos que hacer porque yo la interpreto de esta manera. Si la adaptación es exitosa, supongamos un proceso exitoso de adaptación, ¿qué vamos a perder y qué vamos a ganar en ese proceso? Y me encanta la pregunta porque la pregunta tiene como premisa una cosa que es muy cierta y es que incluso en los mejores procesos de adaptación pues hay alguna pérdida, hay algo que tenemos que dejar de hacer, hay cosas que tenemos que dejar atrás. Entonces, no sé si estoy interpretando correctamente a la persona que hace la pregunta, pero lo voy a suponer de esta manera. Supongamos que en 5 años estamos otra vez aquí todos reunidos, en el 2025, en un panel sobre la adaptación al coronavirus, y nuestra conclusión es que la adaptación fue exitosa. Lo logramos como sociedad, como Estado, todo lo logramos. Las cosas finalmente no salieron tan mal, logramos adaptarnos y salimos adelante. Finalmente, pero al final nos preguntamos, bueno, pero había algunas cosas que nos gustaban o que valorábamos y que las perdimos en la adaptación. Es decir, tuvimos que hacer una adaptación, es un proceso de lo que en inglés llaman trade-offs, o sea, tú cambias una cosa por otra y así tiene que ser y esa es la realidad fundamental de las decisiones de la vida. ¿Qué fue lo que finalmente tuvimos que dejar atrás en pos de lograr una adaptación exitosa? Yo no sé, pero tengo la siguiente impresión y lo voy a contestar desde un punto de vista muy, muy personal. Antes de esto yo solía tener una vida social bastante activa, diurna, ¿no? Porque soy muy flojo para trasnochar, pero yo solía tener una vida social bastante activa, sobre todo a la hora del almuerzo o en cafés, y yo iba mucho a tomar café con amigos o almorzar con amigos, como Carlos, por ejemplo. ¿Eso lo vamos a seguir haciendo? No lo sé. Siguiente. A mí me fascina la aeronáutica, me encantan los aviones. Yo disfruto enormemente como un niño cada vez que tengo que viajar en un avión o cuando en una ciudad como Bogotá, que tenía bastante tráfico aéreo, tú ves los aviones en el cielo. ¿Qué va a quedar de la aeronáutica después de esto? Probablemente, no lo sabemos todavía, el sector tenga que reducirse bastante. Y yendo ya a un punto un poco más macro, bien podría ser que el precio que paguemos por la adaptación sea dejar atrás muchas formas físicas, directas y personales de intercambio. Porque primero que todo, nosotros en este momento asociamos el contacto físico con contagio. Entonces estamos tratando de evitar todo contacto físico. Pero resulta que y toda presencia física fuera de nuestro entorno. Pero resulta que en el mundo había una gran cantidad de actividades muy importantes que van desde el comercio internacional hasta el turismo y los viajes de negocios que dependían de esa presencia física y personal fuera de mi entorno. Si la adaptación resulta muy bien, podría ser que de manera totalmente, digamos, espontánea, basándonos en la iniciativa privada, en la innovación tecnológica, etcétera, logremos sustituir de alguna manera la mayoría de esas cosas, es decir, lo logramos, pero perdimos lo otro, que también tenía cosas buenas. De modo que no lo sé. Me encanta la pregunta, me deja pensando y también, pues, por supuesto, me deja pensando si estoy interpretando bien a la persona que la hizo, pero creo que esa es una pregunta fundamental.
Bueno, y vamos con una última pregunta. Nos dicen, Johan Geiseke, el epidemiólogo que está detrás del modelo sueco de manejo de la pandemia, afirma que le preocupan más los riesgos que significan la crisis y la contención de la misma para la democracia que para la salud. Esta afirmación es sensata. ¿Qué puede decirse sobre los riesgos para la democracia en la Colombia de la pandemia? Carlos, ¿quieres comenzar tú? Pues sí, yo creo que lo hemos hablado un poco a lo largo de este conversatorio y es eso, es que se aproveche la pandemia para que veamos abusos de poder, desviación de poder, concentración de poder, que se pretenda también cambiar un poco las reglas de juego y aprovechar esto. Digamos, las dinámicas institucionales tienen que adaptarse rápidamente para responder a los desafíos de la pandemia y nada más. Es decir, insisto, yo creo que esto es una cuestión de tema de salud sanitario que tiene que orientarse a darle esa respuesta rápida al sistema de salud, a las vías públicas, al sistema de transporte masivo, a los lugares de trabajo y para de contar. Pero si también se está utilizando esta pandemia, esta crisis, para tratar de expandir el poder y meterse en cada aspecto de la vida de los ciudadanos, en cada aspecto de las empresas, en querer decir qué empresas sí pueden operar y qué empresas no, ahí ya estamos viendo cómo se está rompiendo el orden democrático, cómo la institucionalidad se está afectando, se está amenazando. Yo creo que efectivamente una de las principales amenazas para mí en orden es el económico y el segundo es democrático. Además porque se utiliza la pandemia y lo estamos viendo para validar el autoritarismo y el populismo. O sea, están cogiendo los efectos de la pandemia para posicionarse y asumir más poder. Y lo que dijo Andrés, que es muy propio de Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, entre más poder tengan los gobernantes de turno, pues el nivel de corrupción con ese poder y de afectación de nuestra vida va a ser muy grande, más dañino que cualquier afectación que podamos tener por el virus. Mira, permítanme darle un sentido un poco amplio a la palabra democracia en esa pregunta. Cuando empezó esta crisis en Colombia, yo fui partidario de la cuarentena. Entonces, digamos, cuando por primera vez la alcaldía de Bogotá decretó una cuarentena con otro nombre, a mí me pareció una medida acertada. Cuando luego el gobierno nacional decidió hacerlo y juntar las dos, la de Bogotá, me pareció una medida acertada básicamente porque era una situación de urgencia. Pero de ahí en adelante yo me he vuelto muy crítico de la cuarentena por dos razones. La primera es irrelevante para este punto en particular y es que creo que no está probado, digamos, no hay evidencia de que sea un mecanismo eficaz o el único mecanismo eficaz de contención del problema, pero fundamentalmente porque yo creo que el costo de la cuarentena es supremamente alto y no como se quiere caricaturizar usualmente el costo económico para los bancos o las empresas, no, el costo para todos, porque la manera como una sociedad funciona es a través de las interacciones, es a través de la congregación, es a través de la relación entre unos y otros. Esas relaciones son las que mantienen una sociedad funcionando. Cuando tú estabas leyendo, María Francisca, la pregunta, yo pensaba en la democracia en sus orígenes, en la democracia de Atenas, y la democracia de Atenas consistía en un conglomerado de personas que se reunían en un lugar de la ciudad a conversar sobre los asuntos comunes. Lo que yo encuentro que sería extraordinariamente grave en esto es que por una especie, permítanme la expresión ya un poco irresponsable al final, por una especie de fanatismo cuarentenista, estemos poniendo en un riesgo innecesario el encuentro social que es la democracia en acción y que es la democracia viva. De modo que ese sería mi primer temor. Y el segundo, yo creo que Carlos lo ha resumido muy bien, estoy de acuerdo con lo que dice y es un poco lo que expresamos al principio y es que las cosas a nivel institucional y de balance de poderes se vayan quedando un poco como están configurándose en este momento. Yo sé que en este momento suena un poco tal vez desubicado estar hablando de la Constitución y esas cosas, porque en este momento lo que tenemos que hacer es responder a la pandemia, pero no, yo creo que ya sí llegó el momento de preguntarnos si esa alteración tan grande del orden constitucional tiene que ser corregida o la vamos a aceptar como un nuevo estado de cosas.
Bueno, muchas gracias entonces al público por las preguntas y a ustedes por las respuestas. Quisiera preguntarles solamente si para cerrar quieren hacer alguna pequeña conclusión o comentario a manera de conclusión. ¿No? Gracias, María Francisca. Mira, no, yo en medio de todo, mire, un comentario a nivel un poco personal. Yo creo que como todos hemos vivido esta pandemia un poco como un electrocardiograma, es decir, un día estamos optimistas, luego vamos y vemos una noticia de un nuevo brote y todo es catastrófico y todo. Yo voy a decir esto no por el ánimo de ponerme de motivador ni nada, sino porque yo soy el menos motivador del mundo. Eh, em, Sino porque realmente yo lo creo. Yo soy relativamente optimista en cuanto al desenlace de esto. Me encanta la manera como esta pandemia ha evidenciado la posibilidad de trabajo conjunto espontáneo de muchas personas alrededor del mundo sin que nadie los tenga que mandar, sin que nadie los dirija, que nada, e incluso sin que haya un interés mercantil detrás de eso. Es decir, en este momento, ¿cuántos científicos en el mundo no están compartiendo información rápidamente para tratar de, por ejemplo, encontrar terapias o vacunas o entender mejor los patrones de propagación del virus? ¿Cuántos que no somos científicos, sino simplemente observadores, contribuimos también de alguna manera a esto? Y todos lo estamos haciendo en una dinámica de encuentro social que a mí me ha parecido fascinante, porque de nuevo, nadie nos ha mandado a hacerla y tampoco vamos a ganar ningún dinero haciéndola, de modo que yo creo que estamos descubriendo y estamos viendo tal vez, y en esto me voy a poner un poco optimista y un poco hippie si se quiere, el nacimiento en serio de dinámicas espontáneas de cooperación, no necesariamente mercantiles, pero completamente espontáneas, libres, de cooperación entre la gente alrededor del mundo, por supuesto, auxiliada por la tecnología. Por eso es que soy optimista y tengo que decir que este es un optimismo que he mantenido constante durante la crisis de la pandemia, a pesar de los altibajos que naturalmente todos hemos tenido cuando vemos una noticia buena, otra mala. Gracias. Es una conclusión efectivamente muy esperanzadora. Carlos, te doy la palabra para cerrar. No, comparto el optimismo y creo que efectivamente la cooperación humana, individual, voluntaria se ha puesto de manifiesto en esta crisis. Yo creo que cosas muy positivas, ver el grado de solidaridad de todos, ¿no? De todo el mundo tratando de ayudar a los más cercanos, a la familia, a los amigos, a los empleados, a los trabajadores, donando las campañas de solidaridad de distintas cosas. Los empresarios que salieron también a donar grandes sumas de dinero, los que utilizaron, digamos, su modelo de negocio para también ayudar a proveer ciertos bienes y ciertos insumos médicos. O sea, lo que estamos viendo es que el ser humano, contrario a lo que se venía posicionando en algunos sectores en las últimas décadas, un poco de vernos como deshumanizados y que la tecnología nos deshumanizaba y que el capitalismo nos había vuelto insensibles, todo lo contrario, hemos demostrado, yo creo que todo el mundo, a alguien ha ayudado de una u otra manera, se ha preocupado por alguien que no está cerca para que tenga acceso a algo, en fin, yo creo que al igual que Andrés soy muy optimista y yo creo que el mensaje de cierre es un poco de la pregunta que hacía Alejandro sobre el proceso adaptativo, tenemos sí que ser muy conscientes y muy responsables, es decir, ser optimistas, pero responsablemente optimistas. Tenemos que pensar en que es muy importante entender que nos tenemos que adaptar, que el mundo no va a ser igual, que tenemos que salir de la zona de confort y que si queremos salir adelante a nivel familiar y a nivel comunitario y de la sociedad y del país, tenemos que aprovechar esta crisis para ver de qué forma nos adaptamos y de qué forma somos más eficientes en muchas cosas. Y nada, yo creo que efectivamente esta es una gran oportunidad. Yo veo esta crisis como una enorme oportunidad de que la creatividad humana se ponga al servicio de todos y nos dé un nuevo escenario para vivir mucho mejor de lo que vivíamos antes. Con cosas nuevas, desde luego, y sacrificando muchas otras, pero vamos a ver que a la vuelta de unos años esto va a ser mucho mejor. Carlos, muchas gracias y Andrés, nuevamente muchas gracias. Yo voy a dejarle las palabras de cierre de esta sesión tan provechosa y tan enriquecedora a nuestro representante Stefan Wright. Me despido de ustedes y Stefan, te dejo la palabra.
Muchas gracias, María Francisca. Yo también solamente quería dar las gracias a Andrés y Carlos Augusto por su tiempo, los insumos y su disponibilidad para contestar las preguntas. Creo que hemos tenido también una discusión sumamente interesante, con perspectivas muy positivas, también algunos aspectos preocupantes también. Como Fundación Política Alemana, obviamente nos interesa muchísimo el tema de la democracia, ¿no? Nuestra razón de ser, nuestra misión es como promocionar y defender la democracia tanto en Alemania como en el mundo, ¿no? Y esa es como también la razón por la que estamos trabajando en todo el mundo. Y estuvimos hablando también de los tremendos desafíos de esta crisis para las democracias. Pues en ese sentido vamos a seguir la conversación. También, pues, qué hacen las nuevas tecnologías con la democracia, cuáles son los modelos más exitosos en el manejo de la crisis, ¿no? También conocemos la visión de la China, ¿no? Que es totalmente distinta de la nuestra. Entonces, si estamos hablando de las formas de gobernar, cómo nos organizamos como sociedad, estamos defendiendo la democracia también en la crisis. Y entonces se trata para nosotros de hacer nuestras democracias pues, más resiliente, más participativa, más eficaz y más sostenible, ¿no? Y en ese sentido vamos a seguir trabajando. Creo que hay algunos aspectos de la conversación que vamos a profundizar de aquí en adelante. Les quiero dar las gracias a ustedes dos, a ti, María Francisca, por una excelente moderación y a todos los oyentes y seguidores por la participación y sus preguntas. Les invito a que nos sigan en nuestras redes, que nos acompañen en este tiempo que todavía dura en la cuarentena y ojalá nos podamos ver pronto también de manera presencial y personal. Muchísimas gracias a ustedes.